transformacional en el servicio público, y esta es su semblanza. Director en México del CBMC, Organización Internacional Sin Fines de Lucro, dedicada a entrenar líderes en los 5 continentes. Conferencista internacional, ha participado en eventos en México, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, España, Irlanda, República Dominicana, Sudáfrica y Japón. Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional de México. Maestría en edición de libros por la Universidad de Salamanca, España. Certificado en Consejería Familiar por la Universidad de las Américas y en San Antonio, Texas. Escritor del libro El ABC de Liderazgo Asertivo. Profesor en línea de Liderazgo y Comunicación a nivel maestría en la Universidad del Estado de Oklahoma, Mid-America Christian University. Locutor en el programa radial Visión 2020, que se escucha en el sur de los Estados Unidos, en Canadá, España y en gran parte de América Latina. Maestro de ceremonias y facilitador de la Cumbre Global de Liderazgo en Monterrey desde el año 2015. Capacitador profesional, ha impartido cursos y talleres desde hace años en México y Sudamérica en empresas como John Deere, Mercedes-Benz, Luma, Bebel, GNC, FEMSA, Telcel y Cargill, entre otros. Hoy damos la bienvenida a Edgar Medina Díaz con esta conferencia Liderazgo Transformacional en el Servicio Público. Adelante. Es un placer estar con ustedes en este día y felicitarles por este espacio, la verdad, increíble, en donde hemos escuchado palabras muy desafiantes. Yo escuché sacudir almas. Y espero que de alguna forma su alma sea sacudida en estos próximos minutos. Quiero compartir con ustedes una charla llamada Liderazgo Transformacional en el Sector Público. ¿Qué significa liderazgo y qué significa transformación? Son palabras que escuchamos todo el tiempo. Son palabras con las que estamos familiarizados. Pero, ¿qué significa eso en la realidad? Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Lo que tenemos enfrente son 2 imágenes de la ciudad de Singapur, una ciudad país. Una imagen en 1980 y la otra 40 años después, en el año 2020. Encontramos como si fueran 2 ciudades totalmente diferentes. Singapur al día de hoy parece una ciudad totalmente futurista, vanguardista. Sin embargo, aunque una imagen habla más que 1000 palabras, la realidad es que esta imagen ni remotamente le hace justicia a lo que ha ocurrido en Singapur, porque su cambio no solamente es estético. El cambio, lo que ha ocurrido en Singapur, tiene que ver con muchos otros elementos. Por ejemplo, la educación, la salud, el comercio, la economía. Singapur pasó de ser una nación muy pequeña, muy escasa de recursos, sumamente pobre, a convertirse en una potencia mundial en estos días. ¿Qué es el liderazgo transformacional? Es lo que hace que esto sea posible. Y cuando digo esto, normalmente se activa en los celulares porque es muy poderoso, chicos. Muy poderoso. ¿Por qué es el liderazgo relevante? Detrás de esa transformación que encontramos en Singapur está una persona que muere en el año de 2015, Lee Kuan Yew, el hombre que convirtió a Singapur en una potencia económica. Y quiero leerles parte de la nota que publica en su momento la BBC. Dice: Lee Kuan Yew, que falleció este domingo por la noche a los 91 años, fue durante más de 30 años primer ministro de Singapur. 30 años son muchos años. Parecía que le quería hacer la competencia a Chabelo, una cosa así, pero dice aquí el escrito: logró canalizar con éxito las energías de los singapurenses y creó lo que a menudo se ha descrito como un auténtico milagro económico, con una mezcla de capitalismo privado e intervención del Estado. Lee forjó un Singapur próspero, moderno, eficiente y prácticamente libre de la lacra de la corrupción, lo que hizo que los inversores extranjeros acudieran al país. Lee muere en el año de
2015. Sin embargo, varios años después, nos dice el índice de corrupción y de percepción de la corrupción que Singapur se encuentra ubicado dentro de las naciones en donde su población considera que los niveles de corrupción son francamente bajos. Lo que ha ocurrido en Singapur es literalmente digno de caso de estudio. Han llevado al extremo el asunto de cómo conducirse de una forma íntegra a nivel gubernamental. Y ha sido además polémico porque ha venido esto de la mano con establecer la pena de muerte. Todo un caso. Liderazgo transformacional, más allá de lo que podamos ver, es algo que podemos llegar a vivir y que se puede llegar a transformar en algo que conocemos como cultura. ¿Qué hace que el liderazgo realmente llegue a impactar? Cuando pensamos en un cambio, estamos pensando en algo que simplemente es distinto. El cambio es innegable. No podemos ni siquiera permanecer igual. Pero cuando estamos hablando de una transformación, estamos hablando de ir más allá de la información. Los líderes no solamente deben de ser hábiles para informar, para comunicar, sino de tomar las directrices que se requieran para finalmente transformar algo que es mucho más poderoso que la estrategia. Y esa es la cultura. Peter Drucker dijo, la cultura se desayuna a la estrategia. ¿Qué quería decir? No importa cuán buena estrategia tengas, si tu cultura de trabajo no es buena, no es correcta, no es sana, finalmente vas a fracasar. ¿Qué es el liderazgo transformacional? Es la capacidad de generar cultura. Vamos a ver 3 elementos que nos pueden ayudar a entender cómo podemos hacer de eso una herramienta propia, una herramienta personal, algo que nos va a ayudar. No es exhaustivo, la lista puede ser muy larga, pero vamos a considerar 3 muy relevantes. El primero de ellos es una visión inspiradora. Cuando estamos liderando, no solamente debemos de estar administrando recursos, debemos de estar sacudiendo el alma de la gente, hacer que la gente se entusiasme con aquello que tiene por delante, aquello que tiene en el futuro. Me encantaban las palabras que estaba escuchando hace algunos momentos. No se trata solamente de hacer tareas, hay una meta, hay un objetivo, hay un fin, visión inspiradora. Esto que tenemos en pantalla lo utilizamos acá en el instituto cuando hablamos acerca de liderazgo. Y hablamos acerca de las esferas de liderazgo. Cuando vamos al diccionario encontramos algo muy interesante. Cuando el diccionario de la Real Academia Española define liderazgo, dice cosas que nos sonarían un poco extrañas. Posición de superioridad. Así lo define el diccionario. Y la razón es porque existen diferentes esferas de liderazgo. Una de ellas es la esfera de la posición. Desde la posición, el líder echa mano de una gran herramienta, y esa es la autoridad. Con la autoridad tiene la capacidad de hacer que la gente haga. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Y porque si yo no acato lo que dice la autoridad, entonces estoy en serios problemas. He tenido la bendición y la oportunidad de estar por todo lo largo y ancho del país y en 12 naciones distintas. Un ejercicio que hago en las capacitaciones es definan liderazgo. Toma un tiempo, no lo hago aquí por esa razón, pero ocurre algo increíble. No importa la cultura, no importa el idioma, no importa el país, siempre la gente va a definir a este líder y nunca a este otro. La gente define al líder como alguien que inspira, alguien que hace que se muevan las conciencias, alguien que se sacudan las almas. Cuando la gente piensa en un líder, piensa en alguien que tiene influencia, alguien que les inspira. ¿Cómo es que el líder puede llegar a tener esa capacidad de influir? Lo puede hacer desde la posición, pero lo puede hacer también desde la influencia. En la posición tiene una gran herramienta de trabajo y hemos dicho que es la autoridad. Pero desde la influencia no tiene la autoridad, y atención con esto, no la necesita. Tiene otras 3 grandes bolsas de trabajo. Una de ellas es los conocimientos. Conoce el objetivo, sabe hacia dónde va, tiene dirección, tiene sentido, y la gente puede entonces saber que está siguiendo a alguien que va hacia algún lado.
No es motivo de esta conversación, de esta charla, pero quisiera preguntarte, ¿qué tan claro estás en tus objetivos? Más allá de los objetivos profesionales, ¿qué tan claro estás en tus objetivos? Si no tuvieras la necesidad de trabajar, si tu situación económica estuviera totalmente resuelta para hoy y para el resto de tu vida, ¿qué harías con tu vida? ¿A qué te dedicarías? He hecho esta pregunta muchas veces, y muchas veces he descubierto que la gente no tiene respuesta a esa pregunta. Y aquí la situación es muy sencilla. Si tú no sabes a dónde vas, entonces no tienes a nadie que te siga. ¿Te sigue a dónde? No vas a ningún lado. El líder debe de estar muy claro cuál es el objetivo, debe de conocer los procesos. En el que está dentro del servicio público debe de conocer a la ciudadanía, debe de tener conocimiento de su equipo. Pero necesita también una bolsa de habilidades. Habilidades, por ejemplo, como para comunicar el objetivo. Yo siempre digo, para ser un gran líder se requiere ser un gran comunicador. Pero ser un gran comunicador no significa hablar mucho, ni siquiera significa hablar de lo más correcto, significa que la gente entienda cuál es el punto, cuál es el objetivo, cuál es el destino. Hay personas que son muy reservadas, de pocas palabras, pero muy claras en sus ideas, y cuando la gente entiende eso, tienen lo que se requiere. Un líder por influencia tiene la habilidad de entrenar, de integrar, de reconocer, de empoderar, tiene la habilidad de estimular. ¿Por qué nos encantan los líderes por influencia? Por las actitudes que tienen. Tienen actitudes que nos motivan, nos inspiran, nos corrigen, nos impulsan, nos respetan y nos movilizan. Esto significa que las actitudes que tienen despiertan actitudes en nosotros que hacen que deseemos, como cosa propia, ir en pro del objetivo que se ha trazado. Ahora, lo importante acá no es lo uno o es lo otro, sino aprender a conjugar ambas esferas. Y desde la posición, echar mano de la influencia. El liderazgo transformacional tiene esa capacidad de llevar a las personas no solamente a que cambien sus valores. Los valores pueden ser personales, pueden ser familiares, culturales, religiosos. ¿Qué es un valor? Algo que decimos, esto es importante, esto es relevante, esto así debe de ser. Así me lo enseñaron, esto es lo más correcto, esto es lo más apropiado, esto es lo más conveniente, este es un valor. Pero muchas veces no nos damos cuenta cuando el valor no se traduce en conducta. Muchas veces pensamos que sí, que es obvio, claro, yo creo eso y entonces actúo en consecuencia. Y nos cuesta darnos cuenta cuando no es así. Les hago una pregunta. ¿A cuántos de aquí honestamente les gustaría ganarse el premio mayor de la lotería? Pegarle al gordo. Piensen. La gran mayoría dice, pues sí. Y nunca falta alguien que dice, pues a todos. Pero vamos entonces a desafiar esa posición. ¿De veras? ¿A muchos, a todos les gustaría ganarse la lotería? ¿Cuántos de aquí suelen comprar boleto de lotería? Levanten la mano. Resulta que no son todos. No son todos. Muchas gracias. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el requisito mínimo indispensable como para pretender ganarse la lotería? Pues comprar el boleto. Resulta que cuando tú te quieres o piensas que te quieres ganar la lotería y no compras el boleto, estás sinceramente engañado. Eso ni en la Rosa de Guadalupe, mi amigo. Te quieres encontrar por ahí en la calle el boleto ganador. ¿Por qué muchas veces nuestros valores no se traducen en conducta? Porque fallamos en la actitud. ¿Qué es la actitud? Pagar el boleto. ¿Qué es la actitud? Es estar dispuesto. No, yo quiero bajar de peso, pero no quiero dejar de comer. Entonces estoy entre dos dilemas, ¿verdad? No, de bajar, quiero bajar, ¿sí? Está como aquel amigo que le dice, oye, ¿piensan salir en vacaciones? Y dice, bueno, quiero llevar a la familia a Europa, igual que el año pasado. Ay, se queda el otro sorprendido. Le dice, ¿fueron el año pasado a Europa? Y dice, no, no fuimos, pero también quisimos. De querer, queremos. Pero no todo mundo paga el precio por aquello que de veras se supone que quiere. ¿Qué significa cambiar la actitud? Significa ser transformados. La transformación no es recibir información. La transformación va mucho más allá de la formación. Es un proceso que nos va a llevar a un cambio permanente. Y eso toma tiempo.
Me gusta contar la historia de este hombre. Está al cargo de una casa de huérfanos, una casa hogar. Llama a los niños al patio. Vengan niños, por favor. Cuando llegan todos los niños, él los sorprende. No dice una sola palabra más, pero saca de su bolso unos cerillos. Y llega con un niño y dice, cerillo, 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 cerillo. Y hace una repartición de cerillos. Todos los niños están extrañados. Nunca ha pasado eso antes. Una vez que el hombre termina, enciende uno de ellos. Tú has visto esa escena, cómo se enciende y pierde la cabeza. ¿Cuántos amigos no tienes así? Se acerca con uno de los niños y prende el cerillo y le dice, prende solo el compañero. Y de pronto todos los niños terminan con cerillos encendidos. Nadie sabe lo que está ocurriendo hasta que de pronto la química hace lo que puede y lo hace muy bien. Uno de los niños dice, oiga, me estoy quemando. Y en ese momento habla el encargado de esta casa hogar. Dice, nadie tire el cerillo. Toleren lo más que puedan. Y otro dice, oiga, pero es que ya me duele. Aguante un poco más. Y otro dice, es que ya se me está poniendo rojo. Tolere. Llega un momento en que es intolerable. Y los niños comienzan a arrojar los cerillos al suelo. Una vez que todos están en shock, pasmados de lo que acaba de ocurrir, el hombre hace una pregunta, ¿cómo se sintieron? ¿Mal? ¿Por qué te sentiste mal? ¿Porque me quemé? ¿Porque me ardió? ¿Porque duele? Niños, mañana a esta hora ya habrá llegado Juanito. Juanito es un niño que va a vivir con nosotros aquí en la casa hogar. Juanito está quemado en el 90% de su cuerpo. Niños, por favor, sean amables. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Les dio información? Fue más allá de la información. Tocó el corazón, concientizó. Esa es la transformación. El liderazgo transformacional va más allá, quiere sacudir el alma. Queremos que haya conductas diferentes y entendemos que no basta con tener los valores en mente. Se tienen que convertir en actitud. Y esto nos lleva al segundo punto. Relaciones sólidas. El mundo ha cambiado. El mundo que Lee, aquel que fue el presidente o primer ministro de Singapur, hace 40 años con lo que comenzó a trabajar, más de 40 a esta fecha, 50 poco más, ha cambiado, es diferente. La forma en la que nos relacionamos es distinta. ¿Cómo podemos llegar a impactar la vida de otros? La comunicación agresiva resulta ser atacante, viola el respeto y el derecho de los demás. Muchas veces, desde la autoridad, sin ningún empacho, llegamos a tener actitudes así. Y la gente aguanta, no hay alternativa. Sin embargo, es fácil identificar a las personas que tienen este tipo de comunicación. ¿Cuáles son las características? Expresiones hirientes. Por ejemplo, con la voz, levantándola, con los ademanes, a veces ni hablan, pero lanzan el dedo. ¡Ah, qué dedo tan coqueto! Palabras. Pueden ser personas que a lo mejor son muy estudiadas, muy diplomáticas, pero utilizan, como diría mi abuelita, palabras con harto veneno. ¿Saben qué decir? Para incomodar a la gente. Abusan de los derechos de otros. Son personas que buscan siempre culpables, critican constantemente, juzgan, condenan, etiquetan, no escuchan opiniones, sino que imponen su propia voluntad y suelen estallar emocionalmente con mucha frecuencia. Y claro, y siempre son inocentes. Ellos venían tranquilos, pero ¿qué crees? Los hicieron enojar. En el extremo del espectro de la comunicación, si acá tenemos la comunicación agresiva, totalmente del otro lado tenemos la comunicación pasiva. ¿Cómo es esta? Esta comunicación es débil, indirecta, nula. Va en contra inclusive de los propios derechos a fin de no meterse en problemas. Quien tiene una comunicación de este tipo, lo que tiene en mente es no meterse en líos. Mira, ya, pásalo por alto. Mira, no le digas nada. Mira, ya. No nos metamos en problemas. Aquí hay algo interesante. Las personas que se comunican de esta forma tienen una tremenda dificultad para negarse una petición. Permiten abusos, no pueden expresar lo que piensan, sienten culpa inclusive de expresar un deseo, le dan mucha importancia al qué dirán, pero ojo, acumulan y acumulan y acumulan y acumulan sentimientos hasta que un buen día explotan. Tenemos gente en las cárceles, después de aguantar vejaciones, después de aguantar golpes, que llegó el día que no aguantaron
y mataron a su verdugo. Lo mataron textualmente, literalmente, no metafóricamente. Estos tipos de comunicación son brutalmente dañinos. Suele ocurrir que en donde hay un pasivo, hay un agresivo. Hay gente que dice, ay, es que no sé por qué, pero siempre me tocan así. ¿Te tocan? Ni que te salieran en el cornflakes, hijita. No, los buscas, se identifican. Hay una cosa ahí que se atrae, ¿sí? Esto es muy común. Resulta que lo aprendimos desde muy temprana edad. Ni siquiera tuvimos que salir de casa. Vivimos muchas veces con un papá, con una mamá agresiva, que pegaba un grito, que soltaba el manotazo o que aventaba con mucha certeza el chanclazo, y en ese momento las cosas se hacían. ¿Y qué hacemos? Lo aprendemos. Lo convertimos entonces en una cultura que la llevamos donde quiera que vamos, a la academia o a la vida laboral. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver esto? La respuesta es la comunicación asertiva. Un líder transformacional, hoy día, más que nunca, debe de aprender a ser asertivo. La comunicación asertiva es honesta, es oportuna, es clara. Ser asertivo es aprender que la comunicación no es un deporte. En un deporte, un equipo gana y el otro equipo pierde, así es. Muchos piensan que así es la comunicación. No, yo sí le dije no sé qué, ya no supo ni qué decirme y se quedó y le gané, le vencí. No, esto no es un deporte. Cada que tú le estás ganando a tu compañero, cada que tú le estás ganando a tu hijo, a tu cónyuge, estás perdiendo junto con él, porque lo estás hundiendo en la barca en la que van los dos. La comunicación asertiva es aprender a contribuir, hablar para construir, para edificar una relación que nos va a llevar a una cultura diferente. Parte del respeto a sí mismo. Si yo no me respeto, ¿cómo entonces respetar a los demás? Una vez que alguien se respeta a sí mismo, puede tener control emocional y a partir de ahí respetar a los demás. Por ejemplo, ser directo pero sin ofender. Ser claro sin señalar, saber escuchar, dar seguimiento, ser constructivo, ser apropiado. A esto le he llamado los 10 mandamientos de la comunicación. No son mandamientos, digamos, son 10 consejos, pero que nos ayudan a entender cómo podemos ser más y más asertivos. No hablarás antes de escuchar. 2 oídos, una boca, creo que está bastante claro cómo nos ha puesto la naturaleza. Escucharás ideas, no solo palabras. Eliminarás las distracciones. Vivimos en una época en donde somos tremendamente asediados por llamadas, por mensajes. En todo momento estamos con la tendencia hacia estarle contestando y respondiendo a las personas con las que no estamos en ese momento. La falta de contacto visual es una comunicación en sí misma. Le está diciendo a los demás, ¿sabes qué? No es importante lo que me estás diciendo, no eres importante tú. Para ser líderes transformacionales debemos ubicarnos palmo a palmo con la gente. Elevarás el nivel de empatía. Y me gusta poner esta imagen porque normalmente entendemos la empatía como ponernos en los zapatos de otros. La realidad es de que si nosotros físicamente nos pusiéramos en los zapatos de otro, pues no sería muy saludable que digamos, ¿verdad? En una de esas agarramos una infección que solo Dios sabe de qué. Pero la realidad es que la empatía va mucho más allá de ello. No significa que yo sienta lo que la persona está sintiendo. Yo puedo estar viviendo la misma circunstancia que otra persona vive y sentir otra cosa. No. La empatía significa que yo comprenda que él se siente mal, aunque yo no me sienta mal, así viviera lo mismo. Tener empatía es uno de los rasgos más humanos. Tener empatía nos debe de llevar a tratar a los demás de la misma manera en la que nos gustaría ser tratados. Hace algunos días estaba escuchando el caso de una persona que hoy día ya no vive. Fue un médico muy reconocido y él decía, a mí me enseñó
mi maestro, cuando estaba muy joven, cuando estaba en la facultad, me dijo, cuando estés en el consultorio, tú no estás atendiendo a un paciente, estás atendiendo a tu mamá, estás atendiendo a tu hermano. Cada paciente es la mamá de alguien, es el hermano de alguien. En ese momento es tu mamá, es tu hermano. Trata a los demás como te gustaría que trataran a tu mamá, como te gustaría que trataran a tu hermano. Elevar el nivel de empatía. Una empresa muy grande en este país tenía un problema muy serio con rotación de personal. Resulta que estaban las situaciones muy alarmantes en esa ciudad. Había una delincuencia rampante, estoy hablando de hace unos 30 años. No voy a decir el nombre de la ciudad, pero todo el mundo va a pensar en Culiacán. Esta empresa tenía sus oficinas enormes en la Ciudad de México, muy bonitas, con aire acondicionado, vieras, y de pronto muy preocupados. El director de capital humano dice, oye, la rotación allá está tremenda, ¿qué hacemos? Le pudo haber mandado un correo, pudo haber hecho una llamada, decidió hacer algo mucho más empático. Tomó un avión y viajó a esa ciudad, en donde los trabajadores de esta empresa que tenían vehículos de reparto salían cada mañana en punto de las 6 a las calles sin saber si regresarían a su casa. ¿Y sabes qué hizo el director de capital humano? Se subió el vehículo. Uno por la mañana con un chofer y otro por la tarde. 4 horas con uno, 4 horas con otro. ¿Por qué hice eso? Me comenta. La primera hora, el tipo, imagínate, un conductor, están matando gente a mansalva, problemas económicos, situaciones muy complicadas, y encima traigo al director de capital humano sentado se les mataba el camión, iban nerviosos, iban totalmente desconcentrados. Yo no podía ir simplemente a darles una charla, a darles un coscorrón, no. Necesitaba que tomara tiempo la persona para acostumbrarse, 1 hora, 2 horas. A las 3 horas nos estábamos tomando un refresco y unas papitas. A las 3 horas y media ya me estaban contando sus problemas, estaban abriendo su corazón. 4 horas después, a la persona le quedaba claro que me importaba y que quería que se quedara. Le pude haber dicho muchas cosas, pero el estar con él, hombro a hombro, en el campo de batalla, hablaba mucho más de lo que le pudiera decir. ¿Qué es la empatía? ¿Y qué hace el liderazgo transformacional? Va mucho más, pero mucho más allá. Número 5, matarás a los prejuicios. Hay un ejercicio que me encanta y es muy simple. Es pedirle a la gente que tome un papel y que haga un dibujo, como cuando estábamos en el kinder. Y este es el dibujo de la silueta de su mano, ¿sí? Y una vez que tienen eso, les digo algo muy sencillo. Ahora quiero que dibujes adentro de esa silueta las líneas que tienes en la palma de la mano, sin ver la palma de la mano. Piénsalo, ¿cómo dibujarías tú la palma de la mano sin ver la palma de la mano? ¿Qué tanto tienes la palma de la mano memorizada? Hay una frase que hemos dicho toda la vida. ¿Lo conozco cómo? Dibuja la palma de tu mano para que veas cómo conoces a la gente. Y este es el asunto, es muy simple. No conocemos la palma de nuestra mano. Realmente puedes encontrar unos dibujos de lo más descabellado posible. Y el ejercicio es muy simple. Cuidado con tus prejuicios. Tener prejuicios no está del todo mal. Cada que cruzas la calle tú tienes muchos prejuicios. Sabes que aunque sea de un sentido, no falta un bárbaro que viene en contra. Esos prejuicios son buenos, te ayudan a tomar decisiones rápidas que salvan tu vida. El problema con el prejuicio es que sea tu única fuente de información. Yo conozco cómo es esa gente. Yo sé lo que piensan. Yo sé lo que pasó. No. Tú no conoces ni la palma de tu mano. Cuidado con los prejuicios. Otro consejo, otro mandamiento. Reaccionarás al mensaje, no a la persona. A veces podemos recibir instrucciones, enseñanzas muy valiosas de personas que pensaríamos que no. A veces descalificamos, por ejemplo, a alguien muy nuevo, acaba de llegar. ¿Qué me va a enseñar esta persona? Yo tengo mucha más experiencia y quizás es verdad.
Pero yo siempre le digo algo a los líderes. Cuando llega alguien nuevo a tu equipo, un jovencito, imagínate a alguien que está apenas terminando la escuela, que está haciendo ahí sus prácticas o es su primer trabajo, para vernos como otros nos ven. ¿Qué notas? ¿Qué ves raro? Pues la verdad veo esto raro. Ok, yo lo dejé de ver hace tiempo, pero tienes razón. ¿Qué hay acerca de la gente mayor? ¿Qué hay acerca de las personas que decimos, no, es que es de otra época? No, aquel mandaba fax, imagínate. No, nosotros ya somos otra generación. Les cuento la historia de Gary Sutton. Gary era el nieto de un inmigrante que había llegado a los Estados Unidos y que había sido una persona no letrada, no preparada académicamente y que había trabajado en la mina. Y como muchos de nuestros abuelitos contaban las mismas historias siempre. Ya lo tenía fastidiado con aquella historia de que para saber si adentro de la mina había algún gas tóxico, ellos ponían cada ciertos metros una jaula con un canario. Si el canario moría, eso quería decir que aunque ellos no lo percibieran, había algo tóxico en el ambiente y eso era momento de salir. Pasaron los años, Gary Sutton va a la universidad, se convierte en un ejecutivo muy importante y un día recuerda la historia del canario y dice, ¿será que en el liderazgo, en la política o en la empresa también hay canarios que nos estén indicando peligros? A partir de esa ilustración, de esa historia que escuchó desde niño, Gary Sutton hace un listado de unos indicadores no comunes, que son canarios que se están muriendo y que le enseñan al líder que debe de tomar acción. Hay mensajes sumamente valiosos que quizá estamos dejando pasar simplemente por no considerar de quién vienen. Otro. Harás citas para hablar. El periódico El Economista publica hace muy poco un artículo muy interesante acerca de la retroalimentación. Los mejores líderes en cualquier ramo son líderes que retroalimentan. Es decir, que se acercan a la gente y que les buscan y que les dicen cómo van. Los retroalimentan. Pero me llamó la atención que hablan acerca de dos diferentes tipos de retroalimentación. La tradicional, conocida en inglés como feedback, y otra conocida como feed forward. La feedback es donde le hablo acerca de lo pasado, lo que se cumplió, lo que no se cumplió, pero la feed forward es aquella en donde hablamos del futuro. ¿Qué necesitas para llegar? ¿Cómo te puedo ayudar para que llegues a la meta y al objetivo? ¿Cómo ser asertivos? Escucharás con los ojos muchas cosas. El equipo lo está diciendo sin siquiera hablar. Necesitamos ser sensibles y observadores. 9. Desarrollarás el arte de hacer preguntas. Y aquí me gusta explicarlo con esto que he llamado el triángulo inverso de la comunicación. Encontramos 5 niveles. Desde la comunicación superficial hasta la comunicación profunda. Cada uno de estos niveles tiene una llave. Para comunicarme de forma superficial basta observar. Cuando yo observo puedo darme cuenta cuando alguien no está muy bien, cuando algo está ocurriendo. Puedo tener muchísima información. Tú sales a la calle y dices, oye, vi una persona que es como que de otro país, no sé, creo que es haitiano. ¿Y cómo? ¿Hablaste con él? No. ¿Cómo sabes? ¿Y por qué piensas que es haitiano? Nomás de verlo. Nomás de verlo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar hace algunos años y hace algunos meses ya por segunda ocasión en Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy peculiar. África es el continente negro, pero resulta que en Sudáfrica gobierna el blanco. Hay negro y hay blanco. No se juntan. Es una cosa muy peculiar. Resulta que me veía la gente y decía, este es negro, pero no de los nuestros. ¿Sí? ¿Tú de dónde eres? Bueno, ¿de dónde sacaba esa información? Nomás de verme, ¿sí? La comunicación superficial nos da mucha información, pero no es comunicación profunda. Tenemos que aprender a preguntar. Tenemos que pasar al nivel información preguntando ¿qué pasó? Tenemos que pasar al nivel ideas preguntando opinión. Tenemos que pasar al nivel sentimientos sabiendo cómo es que la gente se siente. Alguien puede decir, esto es lo que está pasando, opino que está muy bien,
pero me hace sentir mal, me hace sentir nervioso, me hace sentir inquieto. La comunicación profunda necesita una llave y la llave es la empatía total. ¿Qué puedo hacer por ti? Y me gusta decir, esa pregunta muchas veces no se pregunta. Cuando alguien está conectado contigo a ese nivel, ni siquiera tiene que decirlo. Tú lo sabes. Cuando una persona no está conectada con su equipo, con su familia o con nadie, a este nivel no puede pasar de aquí a acá sin pagar el precio de los otros niveles. El día que se acerca contigo la persona que no es cercana y te dice, oye, a ver, cuéntame, ¿algo te pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? Todo lo que digas será usado en mi contra. No confío en ti. Se requiere pagar el precio de generar confianza. Y por último, mantendrás la actitud en la cima. Y con esto básicamente lo que quiero decir es que se oye fácil, pero es brutalmente difícil. Esta es la foto que encontré en Google escribiendo mexicano en el Everest. No parecía así muy mexicano, pero yo lo vería como haitiano, no. Resulta que este hombre aparece ahí con la bandera de México y para mí ilustra algo muy importante. Muchas veces por accidente encontramos cosas bastante interesantes. Estaba la vía tapada, diste la vuelta donde no era y descubriste un atajo para llegar al trabajo o a la casa. Sin embargo, nadie llega a la cumbre del Everest por accidente. No vas creyendo, estaba bien lleno, Moreno es prieto, que me voy por constituir y no me dejó en la cumbre del Everest. Imposible. Yo iba para Saltillo cuando... No, jamás. El que llega a la cumbre del Everest llega porque se ha preparado, porque se ha entregado y porque lo ha hecho por mucho tiempo. Llegar a ser un líder asertivo, un líder transformacional, vale la pena. Sin lugar a dudas, pero hay que pagar un precio. Y quiero concluir con esto. La gente olvidada, dice Maya Angelou, o dijo ya, fallecida ella, olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Maya Angelou fue una de las mentes más brillantes cerca de Martin Luther King. Esta mujer falleció hace no mucho, pero vivió en condiciones terribles. Mujer, pobre, negra, viviendo en la década de los 40, 50 en los Estados Unidos, abrazó la prostitución. Sin embargo, fue capaz de tener un cambio personal de vida tan transformador que pudo estar cerca de mentes tan brillantes como la del doctor Martin Luther King. Tercer y último punto. ¿Qué hace un líder transformacional? Lidera con el ejemplo. Si habla, si dirige, tiene un objetivo claro, es un gran comunicador, la gente sabe hacia dónde tiene que ir, pero él va. No solo envía, no solo manda, él va en la ruta, él va en el camino. Hemos tenido la oportunidad durante ya muchos meses de estar dando una buena repasada al Código de Ética del Estado de Nuevo León. Espero que este año continuemos. Tuvimos muchísimos grupos el año pasado, pero quiero tomar uno de los valores, el de la integridad. Dice directamente el Código de Ética: las personas servidoras públicas actúan ¿cuándo? Siempre. Siempre de manera congruente con sus principios para el cargo que se les ha encomendado. ¿Qué significa siempre? ¿Solo cuando están trabajando o también cuando están fuera del trabajo? El líder transformacional es desafiado a ser íntegro. Estamos hablando de impactar la vida de nuestros colaboradores, pero ¿qué pasa si no somos capaces de impactar la vida de aquellos que están más cerca de nosotros? Por ejemplo, nuestra familia. Recordaba ahorita que pasaba por cerca del estadio, este papá que llega con su hijo, su pequeño, a la taquilla del béisbol, y entonces dice, me da 2 boletos a la señorita, y la señorita dice, oye, están de suerte, señor. Ay, no me diga, ¿y eso por qué? Bueno, porque resulta que el día de hoy todos los niños de 10 años o menores no pagan, entran gratis. Entonces él dice, bueno, entonces en ese caso me da 2 boletos porque mi campeón ya tiene 11 años. Y entonces la señorita le dice, bueno, si usted me dijera que solo tiene 10, yo se lo creería.
Y él dice, sí, usted me lo creería, pero él no, me da 2 boletos. Cuando fallamos en la integridad, nos ven nuestros hijos. Y entonces, esa transformación que queremos quizá a nivel social o cultural, nunca va a ser una realidad. Tenemos que empezar por nuestras casas. Jim Stovall dijo, integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Ha sido esta historia muchas veces contada y en fechas recientes con la película ahora de Netflix, La Sociedad de la Nieve, ha sido contada una vez más y quizá de la forma más brillante posible. Por cierto, hoy leí que nominada al Oscar como mejor película. Una película extraordinaria. ¿Cuántos de aquí ya la vieron? Muy bien. Como la mitad, ¿eh? Los que no, les animo a que la vean. Sí está un poco cruenta, de verdad, un poco cruda, pero es parte de la idea original. Bueno, uno de los sobrevivientes, de nombre Fernando Parrado, se ha dedicado a dar conferencias. Y alguien tomó una de sus palabras y la convirtió en este mensaje que creo que es demasiado prudente para el día de hoy. Quiero pedir, por favor, si me ayudan, corriendo video. ¿Han oído hablar de los sobrevivientes de los Andes? De las 45 personas que iban al avión, 12 murieron en el accidente. Entre ellas la madre de Fernando Parrado. 5 murieron al otro día. Y a los 8 días muere Susana Parrado, hermana de Fernando, debido a sus lesiones. A los 16 días una avalancha se llevó la vida de 8 más. Y 2 jóvenes murieron a mediados de noviembre por las infecciones de sus lesiones. Los demás completaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados. ¿Qué conferencista logra hoy colmar un auditorio de 2.500 ejecutivos y empresarios, muchos con sus mujeres e hijos, y hablar durante 1 hora y media sin que nadie pierda detalle del tema? Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 36 años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más que eso: conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial al transmitir las simples moralejas que le dejaron vivir 72 días en plena cordillera sin agua ni comida. Esa es la conferencia que dio. Su presentación, monólogos y golpes bajos, acompañado por videos e imágenes de la montaña, tuvo 2 etapas bien diferentes. En la primera narró, con un relato íntimo repleto de anécdotas, los momentos que lo marcaron de aquella odisea a 4.000 metros de altura, en la que perdió a buena parte de sus amigos, además de su madre y su hermana. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive?, se preguntó. Sobrevivimos porque hubo liderazgos, toma de decisiones y espíritu de equipo, porque nos conocíamos desde mucho antes, dijo. Y arrojó un primer disparador. En la vida, el factor suerte es fundamental. Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo, no daba número de asiento para el avión. A mí me tocó de casualidad la fila 9 junto a mi mejor amigo. Cuando el avión chocó en la montaña, se partió en 2. De la fila 9 para atrás, no quedó nada. Los 29 sobrevivientes al primer impacto viajaban en la parte que quedó a salvo. De ellos, dijo, 24 no sufrieron un rasguño. Así, los menos golpeados empezaron a ayudar, actuando como un verdadero equipo. Administramos barritas de chocolate y maní al punto de comer 1 grano por horas cada uno. Marcelo, nuestro capitán y líder, asumió su rol para contenernos cuando le preguntábamos qué pasaba, por qué no llegaba el rescate. Decidimos aguantar. Pero días después el líder se desmoronó. La radio trajo la noticia de que había concluido el rescate. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes?
el líder se quiebra, se deprime y deja de serlo. Imagínense que yo cierro esta sala, bajo la temperatura a menos 14 grados, sin agua ni comida, a esperar quién muere primero. Se hace un silencio estremecedor de la primera a la última fila. Ahí me di cuenta de que el universo no importa qué nos pasa. Mañana saldrá el sol y se pondrá como siempre. Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones. En la noche 12 o 13, nos dijimos con uno de los chicos: ¿qué estás pensando? Lo mismo que vos. Tenemos que comer y las proteínas están en los cuerpos. Hicimos un pacto entre nosotros. Era la única opción. Nos enfrentamos a una verdad cruda e inhumana. Desde la primera fila, decenas de chicos llevados por sus padres escuchaban boquiabiertos. Parado, apeló a conceptos típicos del mundo empresarial. Hubo planificación, estrategia, desarrollo. Cada uno empezó a hacer algo útil que nos ayudara a seguir vivos. Zapatos, bastones, pequeñas expediciones humanas. Fuimos conociendo nuestra prisión de hielo. Hasta que me eligieron para la expedición final. Porque la montaña nos estaba matando. Nos debilitaba. Se nos acababa la comida. Subí agarrado a la cima de la montaña con Roberto Cabeza. Pensábamos ver desde allí los valles verdes de Chile y nos encontramos con nieve en montañas a 360 grados. Ahí decidí que moriría caminando hacia algún lugar. Entonces, sobrevino el momento más inesperado. Pero esta no es la historia que vine a contar. Avisó. Y contó que su verdadera historia empezó al regresar a su casa, sin su madre ni su hermana, sin sus amigos de la infancia y con su padre con una nueva pareja. ¿Crisis? ¿De qué crisis me habla? ¿Estrés? ¿Qué estrés? Estrés es estar muerto a 4.000 metros de altura sin agua ni comida, enfatizó. Hay que pasar por una cosa así para darse cuenta de la diferencia entre lo importante y lo que no es. En general, me siento distinto en la percepción de los problemas del día a día. La gente se complica. Yo me volví bastante simple. Recordó un diálogo fundamental que tuvo con su padre, que le dijo: mira para adelante. Anda tras esa chica que te gusta. Ten una vida. Trabaja. Yo cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado. De no compartir tantas festividades con tu hermana. No darle el tiempo de platicar con ellas mis vivencias. O decirles cuánto las amaba. Y cerró determinado. Las empresas son importantes, el trabajo lo es, pero lo verdaderamente valioso es en casa después de trabajar. La familia. Mi vida cambió, pero lo más valioso que perdí fue ese hogar que ya no existía al regresar. No se olviden de quien tienen al lado, porque no saben lo que va a pasar mañana. Una interminable pasión lo despidió de ti. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Si tú tienes un cálido hogar, piensa que al igual que yo, eres una persona afortunada. Te tocó de la fila 9 hacia adelante. Y créeme, la mayoría viaja de la 9 para atrás. Liderar a otros es un compromiso de vida. Debemos de empezar con los nuestros, pero nadie da lo que no tiene. Dijo el sabio rey Salomón: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que lidera una ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia.